Qué lindo, Marcos, gracias. Un placer, aquella fantástica película, Marcor. Cómo la música identifica, ¿no? A veces nos cuesta, yo reconozco que si Marcos no daba el título, lo que iba a decir es, ay, pero esto es de una película muy famosa. Bueno, lamentablemente esto siempre nos produce cosas lindas, como el arte en general, que todo nos produce situaciones agradables. Lo que no es agradable es el tema que vamos a tratar con mi próximo interlocutor. Sí, es muy agradable hablar con él, ¿no? Estoy hablando de Pablo Serra. Él es abogado laboralista y es el abogado de la Unión Obrera Metalúrgica. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, María Arminia. Lo mismo, es mutuo el sentimiento al hablar con vos también. Gracias. Ahora, enorme preocupación, dolor, llegar a fin de año con tanta incertidumbre de tantas personas, ¿no? Yo lo escuchaba al secretario general a nivel nacional, Furlan, hablar de Rosario y poner el dedo en la llaga de la preocupación que tiene la Unión Obrera Metalúrgica, porque acá, claro, está el epicentro de la metalmecánica, de sectores que tienen que ver con ustedes, con los metalúrgicos. Sí, a ver, para ponerlo en contexto, sí. hace unos meses, junto a la IM, que es la Asociación de Industriales Metalúrgicos, la UOM Rosario presentó un proyecto en el Senado de la Nación para declarar a Rosario capital nacional de la industria metalúrgica. Hablamos en esa oportunidad, me acuerdo. Sí. Claro, digo para ratificar un poco lo que estás planteando, María Arminia, en cuanto a la importancia y a la impronta que tiene la industria metalúrgica en Rosario y en su zona de influencia, en la zona metropolitana, ¿no? Y sí, la verdad que lo que dijo Furlan es tal cual, con un atenuante que un poco es un mimo a la gestión, que Rosario, al ser líder en línea blanca, nosotros vimos hace muy poquito el trágico cierre de la empresa Whirlpool en otra localización, y nosotros tenemos varias empresas de más magnitud, inclusive de Whirlpool, que producen lo mismo, digamos, y sin embargo no tuvimos ese cierre intempestivo pese a estar sufriendo la misma crisis. Mirá, otro día, perdón Pablo que te interrumpa, ¿no? En un brindis de fin de año que hizo ahí, donde refleja esto y refleja la buena predisposición del gremio, la buena sintonía, me encontré con el empresario de Bambi, me parece, que me decía con orgullo, no despedía a un solo trabajador. Reconvertí la mitad de mi accionar y esperando que algo cambie. Es que, por eso decía, es un mimo a la gestión, en todo sentido, que claramente, a ver, ese mimo no significa buenos augurios ni ser optimista, al contrario, creo que lamentablemente vamos a ese mismo destino, lo digo con todo el dolor del alma, pero lo que sí puedo decir es que pudimos atenuar el impacto desde hace un año y medio. Claro. Digamos, en Rosario ninguna empresa de línea blanca cerró, y prácticamente hemos tenido pérdida de empleo, sí, es verdad, pero no en la magnitud, en la dimensión que debería haber sido en función de la actividad, digamos, porque la realidad es que la actividad está profundamente deprimida, y eso tiene que ver con la gestión del gremio, que a veces, lamentablemente, tan vapuleado, más en estos tiempos que corren, tan mal difundido, tan injustamente atacado. Con orgullo lo digo, la UOM Rosario ha generado que no tengamos varios Whirlpool en Rosario. Rosario es potencia a nivel línea blanca, a nivel nacional, es líder. El 95% de lo que se produce en línea blanca en Argentina se hace en Rosario. Entonces, eso es un agrado decirlo. Ahora, ¿eso sirve para lo que viene? No, claramente no, porque nosotros venimos denunciando esa situación desde hace tiempo y estamos viendo el iceberg de frente. Lo único que hicimos es apagar un poquito el motor del barco para que vaya más lento, pero el iceberg sigue estando en ese mismo lugar y nosotros vamos hacia la misma dirección. Claro. Entonces, claramente lo vamos a chocar, claramente nos vamos a hundir.
no hay manera que con estas políticas de gobierno no tengamos ese desenlace. Claro. ¿Y qué? Porque, bueno, esto es la línea blanca, pero hay otros distintos rubros. ¿Dónde está lo más complejo? ¿Dónde ustedes están con, mayor trabajo de diálogo? Porque sé que, es un estilo el de ustedes, ¿no? Dialogar hasta cansarse, para entender también cuando cuando los problemas superan al empresario, ¿no? Cuando hay avivadas y ver qué cosas se pueden hacer en conjunto. No, a ver, vamos por parte. ¿Qué situaciones son complejas? Casi todo, te diría María Arminia, es transversal, salvo alguna cuestión vinculada a la minería, digamos, donde hay algún sector metalúrgico vinculado a la minería. Sí. Después el resto es transversal a toda la situación compleja, digamos. La verdad es que hoy estamos por debajo del 50% de ocupación de la capacidad instalada, con aparte una situación de que no solamente no hay producción porque hay una apertura indiscriminada de importaciones, sino que hay un consumo absolutamente deprimido, claro. Digamos. ¿Qué quiero decir? Las cosas que entran importadas más baratas no se venden, o sea que es exactamente lo mismo. Entonces, y es transversal a todo, es transversal a la línea blanca, es transversal a la metal mecánica, a las fundiciones, al autopartista, a todo. Entonces, estamos realmente muy preocupados y bueno, esto se lo estamos planteando al gobierno provincial, estamos teniendo reuniones tripartitas, donde inclusive los dirigentes sindicales, recordemos que mi función es ser abogado y mi especialidad es la negociación colectiva, con la conciliación colectiva, con el conflicto colectivo, digamos, ¿no? Pero bueno, es una preocupación que los dirigentes, mis representados, lo tienen, que reitero, ha dado resultado nuestra manera de actuar, por esto que estoy diciendo, con datos empíricos, pero que irremediablemente, independientemente de esos resultados positivos, sabemos que es solamente un chicle que se estira, pero no una solución definitiva. Claro. ¿Qué dice, digamos, Furlan, que integra también la CGT Nacional, que tal vez haya tenido acceso a más información a través de Gerardo Martínez en ese Consejo de Mayo, donde yo no puedo entender por qué las leyes las tienen que hacer ahí y no bajar al Parlamento como corresponde, ¿no? Sobre la reforma laboral me refiero. Sí, a ver, yo lo he planteado, inclusive, esto humildemente, sí. María Arminia, deberían preguntárselo a Abel, que está mucho más capacitado que yo, Abel Furlan, digo, ¿no? En cuanto a lo que él piensa, igualmente puedo transmitir lo que él hizo público, digamos, que aparte coincide no con mi posición como abogado de la UON, sino como docente ya, claro. En cuanto a mi percepción de la reforma. Acá no hay que poner el carro delante del caballo. Primero tenemos que saber hacia qué país vamos y después adecuar las leyes hacia ese país, digamos, porque si nuestro destino va a ser el servicio financiero, la timba financiera, directamente no hagamos reforma, anulemos, deroguemos la ley de contrato de trabajo y ya está, total no sirve, no hace falta. Entonces nuestra legislación laboral, ejemplo en el mundo. Yo volví hace 2 meses de una especialización en Toledo, en la Universidad de Castilla de la Mancha, en cuanto para expertos en relaciones laborales, y puedo asegurar que la legislación laboral de Argentina, su modelo sindical, son ejemplo en el mundo, lo ponen en el mundo como ejemplo, y ha sido ejemplo y ha sido funcional a una política de Estado, no de gobierno, que tenía que ver con la industria. Entonces, si nosotros no tenemos una política de gobierno que diga hacia dónde vamos, la legislación laboral no va a ser ni más ni menos en esa situación, digamos. La ley no genera empleo. No, lo que genera empleo son las políticas de gobierno, no las leyes. Conversando como con vos días atrás con De Diego, con Julián De Diego, sí. La pregunta final, le digo, doctor, ¿y usted cree que y me paró en seco, me dijo, ya sé lo que me pregunta, no, el empleo se genera con crecimiento, no lo genera Totalmente. Una reforma laboral. Julián De Diego, que digamos siempre estuvo en el sector patronal, más afín, si se quiere, entiendo, ideológicamente con el gobierno. Es que la realidad es que yo pondero que este gobierno ha tenido una gran batalla dada y ganada, que es la batalla cultural,
donde hoy doña Rosa, con toda humildad lo digo, sale a barrer la vereda y dice que necesitamos una reforma laboral. Doña Rosa no sabe ni siquiera qué es una reforma laboral ni para qué, pero está convencida de que necesitamos una reforma laboral. Entonces, esa es la batalla cultural que el gobierno ganó sin explicarlo, y que yo, a ver, en términos políticos, a mí que me gusta mucho la política, la verdad que es para analizarlo y festejarlo desde ese lugar. Yo valoro las cosas que se hacen bien. Han hecho muy bien ese trabajo. Ahora, desde el punto de vista funcional para la prosperidad del país o para la prosperidad de la gente de a pie, es inexplicable que quieran decir que una reforma laboral le va a mejorar los índices laborales a la gente. No existe eso, no existe en el mundo esa situación. Ahora, me pongo en abogado del diablo, ¿no? Y digo, bueno, vos venís de este perfeccionamiento en España, donde valoran nuestra legislación. Te pueden decir, bueno, pero nuestra legislación es tan protectora del trabajador que incluso no funde con los juicios laborales. Paréntesis, sí. El derecho laboral es protectivo, para decirlo en tus sí. términos. Sí. El derecho laboral, esto no lo digo yo, lo dice la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo, viene a equiparar la desigualdad que se da entre las partes. No existe un derecho laboral equidistante de las partes, porque el derecho laboral suple esa desigualdad para poder equipararlo. Entonces, partimos de una cuestión conceptual, o sea, primero hay que explicar eso para después entender el resto. Segunda parte, es absolutamente falso, pero falso, de una falsedad total, de que una empresa se funda por los juicios laborales. No existe eso, y uno lo puede hablar con empresarios, lo puede hablar con industriales fundamentalmente, y eso no existe. En todo caso, lo que habría que ajustar es ver por qué existen los juicios, porque hay dos grandes canales de juicios laborales, uno por el no pago de las indemnizaciones, hay otras variedades, pero es lo más grande, ¿no? Uno por el no pago de las indemnizaciones y otro por el tema de la CRT. Y vos fíjate, María Herminia, acá que importante, que cuando hablamos de costo laboral, equivocadamente muchos ponen al trabajador como un costo, cuando ahí tenemos otra diferenciación enorme. Yo esto lo explico a mis alumnos, que claramente, y lo puedo explicar muy fácil, con un pizarrón, que el trabajador no es un costo, al contrario, el trabajador genera riquezas, pero nadie pone en tela de juicio las ART y el costo enorme que tienen las ART. Ahora, nadie habla en esta batalla cultural de cómo bajamos el costo de la ART y los negocios de la ART. Entonces hay un montón de cosas para debatir, que lamentablemente esta charla con vos me queda muy corta, digamos, y aparte sería justamente desde alguien que quiere dar un debate serio una falta de respeto a esa seriedad, darlo en 3 palabras, porque vos te quedarías corta con la pregunta y yo me quedaría corta con la respuesta. Sí. Pero bueno, lo único que yo aspiro es sí, y valoro y pondero tus preguntas, porque sé de tu calidad profesional en querer indagar seriamente, en que se dé debates serios, y no que, vulgarmente y burdamente, vuelvo a lo que dije antes, doña Rosa salga y diga necesitamos la reforma laboral sin saber para qué. Como siempre, Pablo, un placer conversar con vos, y creo que es un año, y esto está terminando, pero el próximo con lo que va a ingresar al Congreso de la Nación lo vamos a hacer más seguido. Así que te agradezco mucho tu buena predisposición. No, por favor, como siempre, un placer hablar contigo. Gracias. Pablo Serra, él es docente universitario, abogado laboralista, y es el responsable en este sentido de acompañar a la Unión Obrera Metalúrgica.